Muy buenas noches, este video es para la materia de teoría general del proceso. Estos son mis datos de identificación. Mi nombre es José Alberto Mendoza Martínez, mi matrícula es 22019666. El nombre del reto es Reto 4, Funciones de la Fiscalía. El nombre del módulo es Teoría General del Proceso 1, la licenciatura en Derecho. El nombre del asesor educativo es Rodolfo Elías González Montaño. La materia es parte de los planes de estudios de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El caso a resolver se refiere a Roberto Ramírez Trejo, quien es detenido y golpeado por elementos de la Policía Municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos. En compañía de esta persona se encontraba un menor de 8 años de nombre Julio N., de quien se protege su identidad por la ley. Pregunta 1. ¿Quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? De la lectura de comprensión resulta evidente que la Policía Municipal, si fuera la de Guanajuato, tiene la facultad de ponerlo a disposición junto con los cómplices y en este caso los sujetos o presuntos sujetos del delito, en este caso el paquete de presunta hierba que viola la Ley General de Salud. La pregunta número 2 es: ¿cuál es la función del Ministerio Público? Y en esta respuesta la encontramos en los artículos 127 y 131, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo caso corresponde al Ministerio Público iniciar la investigación con el detenido por tratarse de flagrancia, tomando la declaración, permitiendo a los detenidos que nombren su defensor, también que le dicten su declaración e iniciar las pruebas periciales. Las tendría que iniciar el Ministerio Público. Sobre este caso, las presuntas sustancias encontradas se deberá solicitar también porque fueron golpeados por el médico legista la situación en que los detenidos son puestos a disposición del propio Ministerio Público con el propósito de que se pueda determinar cuál es el estado que el primer respondiente, o en este caso la policía, los puso a disposición. Se tomará la declaración de los hechos a los detenidos, informando al órgano jurisdiccional, es decir, a los jueces de control y al imputado de los hechos, así como los datos de prueba que lo sustenten y lo fundamenten jurídicamente, atendiendo al objetivo y finalidad de cada una de las etapas del procedimiento, y conforme al artículo 132 del mismo código, se solicitará conforme a la fracción 16ª la información a los policías, así como va a formar parte una carpeta de investigaciones que corresponda. Entre los informes va a ser muy importante que el Ministerio Público integre el informe de uso de la fuerza pública, así es que lo ofrece el primer, si esto es que ofrece el primer respondiente, en este caso la policía. Este informe va a ser fundamental para que se legitime o no el uso que hizo de la violencia física sobre el poseedor de estas sustancias psicotrópicas. Eso fundamentado en los artículos 25 y 26 de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, que establece que en los detenciones se puede registrar, ya sea en medios de audiovisuales u otros que sean accesibles a las circunstancias bajo las cuales fue detenido el delincuente y cada una de las detenciones que se hagan similares a esta. Continuando con el artículo 26 de esta propia Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, se llevará a cabo el registro e informe correspondiente que deberá recibir, en este caso, el Ministerio Público en términos de lo establecido en esta misma ley. La tercera pregunta es: ¿cuál es la función del Ministerio Público en relación a este menor de edad? En relación al menor, el Ministerio Público
debe ponerlo a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para los Adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Es decir, va a tener que tornar a esta Procuraduría especializada, dependiendo de la edad del menor, para que determine qué decreto es el que procede. En este caso, el Ministerio Público ya especializado puede asumir tres conductas. La primera, dictar libertad en caso de los grupos de los menores que vayan de 1 a 12 años, en cuyo caso este decreto de libertad implica que se ponga el menor a disposición del padre o tutor o de la Procuraduría de Protección del Menor. Si es un menor de 14 a 16 años, entonces se emite el acuerdo de retención y se avisa al padre del familiar tutor, así como a la Procuraduría de Protección a los mismos. Si el menor pertenece al tercer grupo, que va de los 16 a los 18 años, entonces se va a ordenar la retención del menor y se le va a poner a disposición de la policía. También es importante puntualizar que que antes de decretarse las libertades, en caso de que el menor haya sido lesionado, se va a tornar al menor con el médico perito especializado para que dé constancia del estado del mismo. También igual que en el caso del otro adulto, del informe del uso legítimo de la fuerza y de existir el informe anterior, el Ministerio Público puede decretar la libertad del menor. La carpeta de investigaciones, una vez que esté integrada en el servicio público, debe turnarse al juez de control. También se me pide que explique cuál es la función del juez de control. Es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención, que se haya cumplido con todos los requisitos, que se integre la carpeta y que no se rompa la cadena de custodia. Dependiendo de las pruebas, este juez de control va a determinar si la persona debe ir o no a juicio para llevar un debido proceso y va a decidir las medidas cautelares para asegurar que no se sustraiga de la justicia el imputado o se ponga en peligro la seguridad de otras personas. También se me pide que explique cuál es la función de los jueces de enjuiciamiento, y es dictar las normas aplicables al caso concreto. Va a dictar sentencia a partir de todas las evidencias que sean puestas a su disposición. ¿Cuál es la función de los jueces de ejecución? Una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, y en este caso los jueces de ejecución son los encargados de llevar el acto de ejecución de las sentencias. El acto de ejecución es el acto por el cual la sentencia de ejecución, en este caso, vigilará que el delincuente, de resultar culpable, se torne al centro de penitenciario con apego a la ley y a sus derechos humanos. En todo caso, estos jueces de ejecución pueden cambiar también los términos de la sentencia. Por ejemplo, mientras esté el delincuente en el reclusorio, podrán determinar la disminución de la misma por buena conducta y decidir sobre las solicitudes de libertad anticipada del hombre. El juez de ejecución también conocerá los incidentes que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario. Estos jueces de ejecución, al igual, pueden revocar los beneficios otorgados a un sentenciado y autorizar las peticiones del traslado que formulen los internos o autoridades de otras entidades federativas cuando esté en riesgo las circunstancias del reo. Por su parte, el juez de ejecución también debe de ejecutar la pena o vigilar que las medidas de seguridad se realicen tal y como lo instituye la sentencia, así como ya mencionaba, modificar las penas y medidas de seguridad a partir de la información que la autoridad administrativa muestre sobre el comportamiento del sentenciado.
También el juez de control en su caso tendrá el derecho a oír en audiencia al reo con el propósito de que éste solicite los beneficios. La siguiente pregunta plantea que una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer específicamente contra la sentencia dictada? Y en ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 488 nos indica que el primer recurso es el de anular la sentencia ejecutoria, mismo que puede ser interpuesto por razón de violaciones de forma y por su parte respecto al fondo. Este mismo Código de Procedimientos Penales en el artículo 488 establece la posibilidad de que en contra de la resolución firme se pueda tramitar la solicitud de trámite de inocencia y anulación de la sentencia mediante la apelación correspondiente. Para terminar, la siguiente pregunta es si puedo ser removido de su cargo los elementos de las policías municipales por golpear a Ramírez Trejo. Si el reo fue golpeado solo por la posesión, entonces resulta aplicable la ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a estos primeros respondientes o policías, que en su artículo 206 establece. Esta ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato establece cuáles son las sentencias que pueden aplicar a estos primeros respondientes. Las sanciones que se impongan a las autoridades deben de ser progresivas y el artículo 206, tal como se aprecia en la fracción 1 a sexta, va estableciendo sanciones menores a mayores de tal manera que pueda ser en su momento el órgano que va a sancionar a los policías de preferencia imponer una sanción menor, y si es la primera vez que acceden a este caso se puede imponer una sanción menor hasta la remoción si es efectivamente esos policías reincidentes. Y entre otras sanciones menores entre las sanciones menores está la amonestación al resto de 36 horas o la degradación y en última instancia la remoción. Muchas gracias, esta fue mi presentación. Buenas noches.